Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Jesús intenta educar a sus discípulos. Ya van caminando en este proceso de discipulado, llevan un buen tiempo ya junto a Jesús, y Él les pide cuentas de por qué no han madurado con la rapidez que deberían. Ya han pasado 2 grandes milagros, como la multiplicación de los panes para 5.000 personas y después para 4.000 personas. A pesar de que hoy en día algunos teólogos todavía dicen que no hubo ningún milagro sobrenatural, sino que lo único que hizo Jesús fue propiciar una ocasión de solidaridad entre todos para compartir lo que tenían. Pero eso es imposible, puesto que hoy día queda claro textualmente que en un momento en que todos estaban con hambre, repartir panes entre 5.000 y 4.000 y que sobren 12 canastas y después 7 canastas llenas de pan, es algo totalmente milagroso, es algo sobrenatural. Es una maravilla lo que hizo Jesús. Y lo que él pregunta es: ¿por qué no comprenden? ¿Por qué no comprenden que yo tengo el poder de darles todo lo que necesitan, de satisfacer todas sus necesidades básicas y espirituales? ¿Y por qué no creen en mí en el fondo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, decía el profeta Jeremías y también el Salmo 1. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Será como un árbol lleno de flores, lleno de frutos, lleno de hojas verdes, plantado al borde de la acequia, porque esa acequia, ese canal lleno de agua, es la gracia de Dios, que nunca le falta a quien sabe poner su confianza en el Señor y no en el mismo hombre. Por eso entonces, al principio de este Evangelio, Jesús ve que los discípulos discuten porque trajeron tan poco pan e iban a pasar hambre. Entonces les advierte: cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿A qué se refiere con eso Jesús? Bueno, antes de subirse a la barca, como veíamos en el Evangelio de ayer, los fariseos le habían exigido a Jesús un milagro para poder creer. Jesús les dijo simplemente que no les va a dar ningún milagro, puesto que el milagro es para los que creen. No se dan milagros para que uno pueda forzar la fe. Eso hay que entenderlo desde el punto de vista de la obediencia a Dios. Cuando uno quiere vivir una relación con Dios de tal modo que uno manipula a Dios, entonces se comete el pecado de soberbia. Señor, yo te amo siempre y cuando tú hagas mi voluntad, hagas lo que yo quiero, o seas un Mesías a mi manera. Yo voy a determinar si tú puedes o no ser considerado el jefe de Israel. Tienes que darnos un signo primero, algo que nos satisfaga a nosotros. Eso era lo que pedían los fariseos, pero detrás de eso hay una soberbia total, y por supuesto que ellos no iban a aceptar a Jesús como verdadero Mesías, puesto que tenían otro concepto de rey, de salvador de Israel, un concepto mucho más egoísta, orgulloso y humano, como un reinado puramente militar y económico y superior al resto de los reinos, incluso superior al Imperio Romano. Por supuesto que Jesús no iba a caer en ese juego.
Y hay que recordar también que antes de la muerte de Jesús, pocos días antes, Jesús había hecho el gran milagro de la resurrección de Lázaro, que ya llevaba 4 días en estado de putrefacción en su sepultura. Y aún así los judíos no quisieron creer. ¿Qué más signo que eso? Luego el propio signo de la resurrección de Jesús no quisieron creer y le pagaron a los guardias para que mintieran diciendo que se habían robado el cadáver. Es decir, Jesús ve que esa levadura maligna, ese orgullo, esa soberbia, no es realmente una buena materia prima para establecer una relación de discípulo o una relación de verdadera fe. Por lo tanto, por eso Jesús no les da este signo y advierte a sus discípulos, cuidado con esa levadura, con ese orgullo de querer tener todo controlado y no dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Y cuidado con la levadura de Herodes, que también es otro tipo de maldad que se esconde en el hombre, como la levadura hace fermentar a la masa, pero en este caso se trata de una levadura que envenena la vida del ser humano y que penetra todas las capas de su existencia, como es el caso de la soberbia, la levadura de los fariseos, y en el caso de Herodes, la levadura de la idolatría, del poder y del placer. En estos tres casos tenemos la triple concupiscencia, la de la carne y de la vista, que es la levadura de Herodes, y la soberbia de la vida, como explica San Juan en su primera carta, que se refiere a la levadura de los fariseos. Los discípulos no le hacen caso a Jesús y siguen discutiendo por qué trajeron tan poco pan, quién es el culpable. Y entonces Jesús hace esa referencia que yo indicaba al principio, y es como termina el Evangelio, ¿no? Y les pregunta y les recuerda que Él hizo la multiplicación de los panes. ¿Por qué confían en sí mismos? ¿Por qué no saben confiar en el Señor? Es un llamado entonces a dejar de poner la confianza en nuestras seguridades, en nuestras capacidades, y poner la confianza en primer lugar en el Señor. Eso se logra con la infancia espiritual, lo cual no significa no utilizar los talentos, bienes y dones que Dios mismo nos ha regalado, pero siempre al servicio y en pos de un solo objetivo, que es dar gloria a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos.